no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En la historia del siglo XX hay un episodio muy poco conocido y, sin embargo, enormemente traumático, que fue la Guerra de los Cristeros en México, 1926-1929. Un auténtico baño de sangre provocado por la política liberticida del presidente Calles. El pueblo se echó a la calle, precisamente, o más bien al campo, reclamando su libertad religiosa. Fue así. En 1926 estalló en México una guerra civil que iba a prolongarse por 3 años. Los contendientes, por un lado, el Estado, dispuesto a aplastar la libertad religiosa; por otro, los militantes católicos. Fue la llamada Guerra de los Cristeros. La Constitución mexicana de 1917, de inspiración masónica, era fuertemente anticlerical. Privaba a la Iglesia de personalidad jurídica, nacionalizaba los lugares de culto, secularizaba completamente la educación, prohibía las órdenes monásticas y vetaba a los sacerdotes del uso de hábitos. Estas medidas no se pusieron en práctica hasta que en 1924 llegó al poder el presidente Plutarco Elías Calles, socialista ateo, masón y anticlerical, que designó públicamente a la Iglesia católica como enemigo y no dudó en recurrir al ejército. Los católicos respondieron con manifestaciones pacíficas y un boicot económico al Estado. Calles metió más presión, la Iglesia reaccionó suspendiendo el culto y el gobierno aumentó la violencia, asesinatos incluidos. Finalmente, el pueblo estalló, especialmente en los entornos indios y campesinos. El 31 de julio comienza la insurrección en Oaxaca, al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y con banderas de la Virgen de Guadalupe. Inicialmente los insurrectos no son más que guerrilleros campesinos, pero los cristeros, como ya se les llama, contratan a un general que les convertirá en un verdadero ejército, Enrique Gorostieta. Hasta 50.000 hombres perfectamente encuadrados llegará a contar el ejército cristero, incluida una brigada de mujeres. Pronto los cristeros controlan la mitad del país. Incapaz de vencer en el campo de batalla, Calles recurrirá a la política, convoca al embajador norteamericano y al obispo de más relieve y les propone al primero acceso al petróleo mexicano y al segundo el retorno del culto y la suspensión de la legislación antirreligiosa, a cambio de que actúen cerca de los cristeros para que depongan las armas. Esos son los arreglos firmados en junio de 1929. Los cristeros ceden, pero Calles no cumplirá su palabra. Cerca de 5.000 cristeros serán asesinados por el gobierno. Gorostieta, el general cristero, había sido sospechosamente traicionado pocas semanas antes de la firma de los acuerdos y muerto en una emboscada. El culto religioso volvió a México, aunque con restricciones, y detrás quedaban cerca de 250.000 muertos, de los que 2/3 fueron civiles asesinados por las tropas del presidente Calles. Juan Fluger, muy buenas noches. Buenas noches. 250.000 muertos, efectivamente, como poco, contando las bajas en combate, que por cierto el ejército regular de México tuvo más que los cristeros, sí. Que cuando repasas las operaciones desde el punto de vista puramente militar, parece mentira, pero les dieron sopas con ondas. Sí, entre las bajas por acciones de la guerra en sí, es decir, desde los primeros levantamientos en Oaxaca y Jalisco en el verano del 26, hasta la firma de los tratados que luego incumplió, como bien ha dicho el vídeo de entrada, Plutarco Elías Calles. En acciones militares mueren 25.000 soldados encuadrados en las filas cristeras y cerca de 60.000 soldados del ejército mexicano, con lo cual la estrategia
se demostró que Gorostieta, la eficacia de la estrategia de Gorostieta fue impresionante. Y eso que los dos tanto Gorostieta como Plutarco Elías Calles habían participado en la Revolución Mexicana de 1910, habían combatido juntos. La diferencia es que mientras que Gorostieta hizo toda una campaña militar durante las guerras de la Revolución, Elías Calles solo bajó a hacerse la foto delante de 50 soldados armados. No se le conoce ninguna actuación en combate. Empecemos por el principio, que es quizá el detonante de todo, ¿no? Es decir, la política de Calles. La Constitución mexicana desde el 17 era muy anticlerical, la típica constitución masónica, jacobina, etcétera. Pero nadie había aplicado esos preceptos porque obviamente iban a provocar un estallido social en un país que en un 90% era profundamente católico. Calles llega y lo aplica, permítase la expresión, a calzón quitado, lo que era evidentemente provocar un conflicto a sabiendas. Sí, evidentemente. La puesta en marcha de toda la legislación que rodeaba el artículo 130 de la Constitución mexicana implicaba un desafío a dos sectores que eran tremendamente importantes en el mundo mexicano tal y como estaba articulado. México tenía un 80% de población en el mundo rural y de ese 80% de población en el mundo rural, incluidos los que habían participado y los veteranos, el ejército cristero se nutre de veteranos de la guerra de la Revolución. Exactamente. Todos ellos, por mucho que la Constitución tuviera ese artículo 130, no habían luchado contra la Iglesia en la Revolución Mexicana. Y eso, que en las ciudades sí hubo persecución a la Iglesia católica durante la Revolución Mexicana. Hay un libro maravilloso, El tormento y el éxtasis, ¿no? Que narra las peripecias de un sacerdote durante la Revolución. No, tormento y el éxtasis no. Las sandalias del pescador. No. Ay, por Dios, Graham Greene. Bueno, de Graham Greene, sí, exactamente. Y nos acordaremos hoy a lo largo del programa. Bueno, entonces, ese factor está claro. El campesinado es tremendamente religioso. Ellos se levantan cuando les prohíben ir a misa. No se levantan porque hay una restricción del culto, sino cuando el ejército es enviado para ponerse delante de las iglesias e impedir que los creyentes entren a misa, es cuando se levantan. Lo demás les importaba poco, lo consideraban cosa de la jerarquía. A ellos les interesaba lo que ellos llamaban su padrecito, que era el que les hablaba los domingos, el que les consolaba y el que les ayudaba en los malos momentos. En las ciudades, sin embargo, es muy diferente. En las ciudades hay un núcleo muy poderoso políticamente, formado por esa oligarquía de clase media alta que se ha hecho con el poder y que están controlados desde las logias masónicas, como bien decía el vídeo de introducción, del que es el claro representante Plutarco Elías Calles, y luego tienes una sociedad burguesa de clase media muy occidentalizada en sus formas de vida y que defienden el derecho a culto y la libertad religiosa. De hecho, no es una liga católica la que se manifiesta contra la legislación antirreligiosa de la Constitución, sino que es la Asociación Nacional en Defensa de la Libertad Religiosa. Es importante subrayar que la legislación de Calles es deliberadamente liberticida. Por supuesto. Es decir, significa la anulación del carácter público del culto e incluso llega en un determinado momento a atribuirse el derecho de decidir a qué parroquia va cada cura el presidente de la República, que era una barbaridad, evidente. Sí, el jacobinismo sacado de la primera revolución, la primera constitución de la Revolución Francesa, llevado a su máximo extremo, es decir, la nacionalización total y absoluta del control de la Iglesia, porque durante muchos años cierta historiografía, más bien de corte marxista o progresista, decía que el levantamiento fue porque los mexicanos se negaban a que la Iglesia pagase una serie de tributos en México. En México, desde la Revolución, la Iglesia apenas tenía sus lugares de culto, ya se había practicado una desamortización de sus bienes, por lo tanto, tenían esos lugares de culto por los que pagaban una renta de sostenimiento y de protección al Estado. No hacía falta ninguna protección, pero la pagaban. Y sin embargo, lo que se levantan es contra esa prohibición de culto, de manifestación pública y de todo lo que rodeaba lo que es la práctica religiosa. Y en el otro lado, Calles, viendo la resistencia popular, o sea, fomenta un boicot económico a los productos del Estado, etcétera, como forma de protesta pacífica, está tan resuelto a llevar hasta el final su política que empieza a recurrir a la violencia sistemáticamente. Y ahí es donde empezamos con los asesinatos de fieles y de sacerdotes. Exactamente. Son muy significativos. Que uno de los más llamativos, que además la imagen ha salido en el vídeo de entrada, es la de un jesuita pro que es llevado a una trinchera. En el otro lado están los cristeros y él le dice, para que dé ejemplo a los cristeros, que tiene que apostatar. Se niega a apostatar, se pone de rodillas, empieza a rezar y cuando le van a disparar grita «Viva Cristo Rey». Ese grito que lo lanza Pro en diciembre, enero,
sabe la fecha exactamente, del 26-27, se convierte en el grito con el que mueren todos los cristeros. Luego lo veríamos en la Guerra Civil Española también durante la persecución religiosa. Hasta el punto llega eso a sacarle de sus casillas a Elías Calles, que da la orden directa y está firmada y se conserva en México en los archivos de que cuando haya sospechas de que pueden gritar "Viva Cristo Rey", se le corte la lengua antes de ser fusilados, para evitar el grito. Hasta ese punto llega el odio que profería contra la religión católica. Empieza el levantamiento armado, empieza fundamentalmente en el campo, son campesinos, son guerrillas de campesinos, y el presidente Calles comienza por su parte una represión absolutamente feroz que llena, y hay fotografías, curiosamente no imágenes filmadas, pero sí fotografías y abundantes, de kilómetros de vías férreas con campesinos ahorcados en los postes. Sí, estamos hablando de que pudo haber casi 100.000 asesinatos cometidos por orden del presidente Calles contra la población y contra los religiosos. Que además, lo primero que hacen en las zonas rurales, una vez que ya se han empezado los levantamientos, pero todavía no está organizado como ejército, todavía no está Gorostieta al mando de las tropas, es un secuestro masivo de clero religioso, sobre todo en Oaxaca y Jalisco, que son los dos lugares quizá donde empieza todo el levantamiento, ¿no? Y cuando exigen a esos sacerdotes que vayan a sus parroquias a porfiar para evitar que haya problemas, son fusilados. Y además contrasta mucho esa actitud de los sacerdotes de a pie de calle de los poblados, de las poblaciones pequeñas, con la actitud que toman las grandes autoridades religiosas en México, que son pactistas, que en todo momento quieren contemporizar. A esa parte quería ir yo precisamente porque no nos da tiempo a ver cómo fue la guerra y el mérito de Gorostieta, pero sí que me resulta muy importante subrayar el final. O sea, Calles, cuando ve que no puede ganar militarmente, opta por una maniobra política y toca a los Estados Unidos por un lado y a la jerarquía eclesiástica por otro, y los dos ceden. Sí, los dos ceden, y además ahí ayuda a ceder el embajador de Estados Unidos en México, que es Morrow, que comparte logia con Calle, por lo tanto es socio suyo, y le hacen una envolvente, le pretenden hacer ver a los prelados mexicanos que si ellos paralizan el ejército, se echa atrás toda la legislación. Ceden, pero antes de que se firme el decreto, apenas 8 o 9 días antes, tienen claro que Gorostieta no se va a rendir y que los cristeros no obedecen a las autoridades religiosas por las que se consideran traicionados, sino que van a estar con Gorostieta. Y por eso es el asesinato de Gorostieta. El asesinato de Gorostieta es una gran incógnita. Hay versiones para aburrir, todas las que se quiera, pero en varias de ellas aparece los servicios secretos norteamericanos como autores de esa emboscada. Les interesaba el petróleo mexicano. El hecho es que mueren en una emboscada. Nos queda un minuto. Simplemente recordar que la Iglesia acepta el pacto, pero que Calles rompe su palabra y empieza a matar cristeros que se habían rendido precisamente por el pacto. 500 líderes del ejército cristero, 500 líderes entre el ejército cristero y el Movimiento Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, y más de 5.000 campesinos que se habían levantado en armas y que son sacados de sus casas para cometer un crimen ejemplarizante que impida que se vuelva a mover. No se retoma el culto con normalidad en México hasta muchos años después. A día de hoy sigue el artículo 130 vigente en México y solo Fox se atrevió a dejarlo en suspenso. Bueno, esto fue la guerra de los cristeros, que desde luego daría para hablar mucho más, pero que era importante subrayar ya así de entrada como un ejemplo de persecución religiosa en el siglo XX y de legislación liberticida por parte de aquel personaje que fue Plutarco Elías Calles, fundador en buena medida de muchas de las cosas bastante perniciosas que ha sufrido México durante todo el siglo XX. Juan Fruger, muchísimas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por estar ahí, y mañana más en Tiempos Modernos.